que se denomina el Frente Escucha, que consiste en el intercambio de cercanía y en el territorio con diversas organizaciones sociales, sindicales, gremiales, instituciones y colectivos varios de nuestra sociedad. El día de hoy estamos recibiendo al presidente nacional de nuestra fuerza política, el compañero Fernando Pereira, al presidente de la Comisión del Interior, Aníbal Pereira, junto a una delegación del Frente Escucha Nacional, con quienes junto a una delegación departamental estaremos realizando en estos próximos 3 días 50 reuniones de intercambio en el departamento. Con esta iniciativa, la izquierda retoma el proceso de acumulación y renueva sus lazos con la sociedad, con el objetivo de poder conectar primero y representar después a las necesidades y los sueños de cientos de uruguayos, cientos y miles de uruguayos y uruguayas. Muchísimas gracias y bueno, le damos ahora la palabra al compañero presidente Fernando Pereira. No sé si ustedes quieren preguntar o... Para arrancar, el motivo de la visita. Bueno, claramente el Frente Amplio está haciendo un proceso de recorrida pueblo a pueblo, que implica en 2 años visitar cada departamento 4 veces y haber visitado cada lugar, visitando 671 localidades y teniendo más de 3.000 reuniones. Esto implica incorporarla al programa, además del conocimiento académico, intelectual, científico, cultural, lo que surge de las organizaciones que están en el territorio, de los pequeños centros poblados, que son productores, que son pequeños comerciantes, que son trabajadores, que son organizaciones vinculadas al medio ambiente, y a partir de ese conocimiento incorporarle al Frente Amplio un conjunto de acciones que le permita hacer la alternativa al gobierno actual, que es un modelo que claramente está fallando. Es decir, colocar una alternativa supone, sí, en cierta medida hacer las críticas a las cosas que están mal, pero al mismo tiempo proponer alternativas para el futuro del Uruguay, como lo supo hacer el Frente Amplio cuando llegó al gobierno en el 2005. Sí, el Frente Amplio llegaba al 2005 con un programa y con una alternativa. Eso suponía desafíos muy claros y muy duros también. Suponía desafiar a una parte de la derecha que decía que el Frente Amplio no era capaz de gobernar en la institucionalidad que tenía el Uruguay. Y el Frente Amplio llegó, convocó a los consejos de salario, a la negociación colectiva. El Frente Amplio transformó la matriz distributiva con una reforma tributaria. El Frente Amplio duplicó casi el gasto educativo, lo pasó de 400 millones al principio de 2004 a 2.000 millones. Se propuso disminuir la pobreza y creó el MIDES, y con el MIDES el plan de emergencia, y la pobreza cayó de 40 a menos del 9%, y la pobreza infantil de más del 50% a 17%. Estos cambios que hizo el Frente Amplio, y que la gente lo conoce, lo sabe, no fueron suficientes para retener el tercer gobierno, 15 años consecutivos de gobierno, pero sí nos dio una experiencia que permite decirnos, por un lado, que tenemos un elenco muy preparado para gobernar, de jóvenes, de hombres y mujeres jóvenes y de intergeneracional, que tenemos candidatos y que vamos a construir el programa que sea la esperanza, que venza el miedo y que también venza a esa desazón que hay porque las cosas no están saliendo bien. Los mejores 5 años de la vida que nos habían prometido a los uruguayos y uruguayas, a la mayoría de ellos, no les ha llegado. En el mismo periodo de pandemia, nosotros no ignoramos que hubo una pandemia, hubo uruguayos que concentraron 9.000 millones de dólares y otros uruguayos que tuvieron que alimentarse en ollas populares. Ni más ni menos que 100.000 uruguayos que se alimentaron en ollas populares. Uruguayas, uruguayas y niños uruguayos. La gente en situación de calle casi se duplicó. Las circunstancias de los salarios fue una caída consecutiva, de tal manera que hoy las maestras, las policías y los policías, los trabajadores de las empresas públicas, los militares ganan 18 jornales menos por año. Es decir, en este periodo de gobierno se han perdido 40 días de jornal. Imagínense si se hubiera hecho una huelga de 40 días, ¿cuál serían los titulares de los diarios? Sin embargo, sin haber hecho ninguna huelga de 40 días, le descontaron esos 40 días simplemente por rebaja salarial. Cuando uno va y habla con la gente que es usuaria de la salud, faltan medicamentos, independientemente de lo que diga Cipriano. No hay palabra más clara que el que está en una policlínica o en el hospital y no encuentra el medicamento que precisa, medicamentos de uso común.
no medicamentos raros, medicamentos del que usa los uruguayos y uruguayas para la presión o la insulina. Hemos visto cómo efectivamente los jubilados plantearon una canasta de invierno y no se les ha dado respuesta, que tenía que ver con una canasta de 3.000 pesos para los jubilados que ganaran menos de 16.000 pesos. Entonces, claramente, el gobierno falló tanto en economía como en seguridad, y estamos en una emergencia de seguridad y en una emergencia económica, y el Frente Amplio tiene que lanzar propuestas, por un lado para 2024, pero por otro lado para ahora, para salir de esta crisis que es ahora. Entonces, de alguna manera, estos conocimientos que tiene la gente nutren al Frente Amplio y lo constituyen como una alternativa de futuro. Pereira, usted hizo referencia a que el Frente Amplio no retuvo el gobierno, y desde el año 2016 colectivos del interior del país le advirtieron al Frente Amplio que estaban olvidándose del interior. Y esa es la gran preocupación que tiene el interior siempre, que después que asume el gobierno se olvidan del interior. Bueno, yo, como ustedes saben, he resuelto no ser candidato a ningún cargo electivo para seguir ejerciendo la presidencia del Frente Amplio por el tiempo que me quede y haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, dedicando el 40% del tiempo real de la presidencia a estar en el interior. Si nadie nos puede decir que no estuvimos en el interior, a nosotros como en nuestro cargo anterior, porque conocemos cada lugar, cada villa, cada pueblo. Pero en esta situación actual de presidente del Frente Amplio, no hemos parado de visitar lugares en el interior. Por el Frente Cucha, pero el lunes estuvimos en Nueva Helvecia, porque allí se colocó un homenaje a Oscar Lebel, que fue uno de los militares que sacó la bandera uruguaya, la bandera de Artigas, incluso abajo la dictadura. Soy el capitán Oscar Lebel, abajo la dictadura, y allí estuvimos y hablamos con los vecinos de Nueva Helvecia y fuimos al homenaje que hay a Níbal Avanzagaray, y desde ese momento hasta ahora, 3 días en la semana, hemos estado en el interior escuchando con modestia todas estas críticas que usted dice que nos hicieron, que no escuchamos, y tratando de curar las heridas que se pudieron haber producido, y de hecho hay mucha gente que se está acercando al Frente Amplio que tenía molestias, que eran votantes frente amplistas y que se habían alejado de la militancia o alejado incluso del voto. Entonces, de alguna manera hay la esperanza en el colectivo que estamos saliendo a visitar las distintas ciudades y localidades y villas, de que el Frente Amplismo va a recuperar el vigor que supo tener en 2004, en 2009, en 2014. En el 2019, luego de la elección nacional 2019, el Frente Amplio hizo una autocrítica como que no había recorrido o no había atendido al interior del país. Esta gira, el Frente Amplio te escucha, ¿es en base a eso? Si bien algunos sectores dentro del Frente Amplio lo entendieron, están recorriendo el país, pero en el Frente Amplio te escuchan. ¿Por qué el título? ¿Antes no se escuchaba al interior? No, el título es parte de una autocrítica que nosotros creemos que es buena. No supimos escuchar lo suficiente. Y eso es admitir con modestia una autocrítica potente, la más cruda que tal vez nos hayamos hecho en un congreso cualquier partido. Y si no escuchamos durante un tiempo, lo que hay que hacer ahora es escuchar. Yo entiendo que las organizaciones muchas veces se sorprenden porque nosotros no damos nuestras opiniones. Nosotros hacemos sobre la base de 4 preguntas, escuchamos lo que los uruguayos y las organizaciones precisan, requieren, la perspectiva que tienen sobre la situación del Uruguay, y sobre todo le preguntamos a boca de jarro cuáles fueron los principales errores del Frente Amplio. Y ahí nos encontramos con un conjunto de errores. Podremos cometer otros. Eso nadie lo puede garantizar. Seguro los que cometimos no los vamos a cometer. La ciudadanía uruguaya nos lo está diciendo con una claridad meridiana. Es un aporte del Frente Amplio fantástico, que proviene de Frente Amplistas y de gente que no votó al Frente Amplio, y muchas de ellas que tal vez no vota el Frente Amplio, pero que está dispuesto a aportar en términos democráticos cuáles creen que fueron nuestras fallas. Y eso es vivir en comunidad, eso es dialogar. Cuando dice el Frente Amplio no dialoga, yo les digo que hasta ahora no conozco ninguna organización política del Uruguay que haya tenido 300 reuniones en 6 semanas. 300. O sea, el Frente Amplio dialoga. Tal vez los que no quieren dialogar plantean la falta de diálogo. Pero nosotros hablamos con los religiosos de cualquier religión, hablamos con las organizaciones sociales, con las organizaciones productivas, con las organizaciones de trabajadores, con las cooperativas.
Y estas son las primeras 50 reuniones. Nuestro objetivo es que cuando termine la cuarta visita a Salto y ya no nos quieran ver más por Salto, nos hayamos reunido con todas las organizaciones o todas las fuerzas vivas que quieran reunirse con el Frente Amplio. Y eso es un patrimonio en sí mismo muy grande para cualquier fuerza política. Entonces el diálogo, la apertura, el oído abierto es parte de este plan que se llama Frente Escucha. Hay otros, ¿no? El programa de gobierno 2024, la Comisión Nacional del Interior y la organización que se da en cada territorio, la necesidad de fortalecer y llegar a 500 comités de base, hoy tenemos 400. Eso dicho así parece poco, pero sí en locales del Frente Amplio es una cantidad enorme, pero ya se generó uno en Michadero, ya se generó uno en Villa de Corrales, ya se generó uno en Caraguatá, todos en el interior. Entonces, digamos, cuando estas cosas se van generando, la esperanza que vence al miedo empieza a generarse. ¿Y cambió la visión sobre Uruguay después de la reunión? Y tal vez a ellos también. Yo parto de la base de que nadie es igual a lo que parece por televisión o al minuto que te coge, ¿no? Yo el otro día publiqué una entrevista de 15 minutos porque me habían publicado desde mi punto de vista un minuto que era negativo de la entrevista. Y publiqué los 15 minutos de la entrevista. Entonces, claro, de repente tenemos la visión del otro sobre 1 minuto y medio. Esto no es, ni siquiera es una crítica al periodismo o a quien edita, y a veces sí, pero en este caso no es. Pero sí que a veces nos conocemos por titulares de prensa. Yo a ellos los conocía, porque no se olviden que desde la dirección del PCNT nos entrevistamos con Sol Uruguay, conversamos, nos sacamos alguna duda. Ellos a mí también me conocían, pero tenían menos conocimiento del resto de la delegación del Frente Amplio, así que fue una conversación que puso las cosas en los reclamos que ellos tenían. Nosotros no dimos respuesta. Nosotros, como igual que en todas las reuniones, los escuchamos. Y en algún momento vamos a reunirnos con ellos para darles respuesta en cuanto al aparato productivo, al Estado uruguayo, a la educación, hacia dónde debemos ir como sociedad, a cómo se abate la pobreza infantil. Es decir, hay una cantidad de respuestas que les vamos a dar en su momento. Seguramente la temática en los distintos lugares es recurrente, pero ¿cuál es la mayor preocupación que le plantea la ciudadanía? Bueno, la gente está con el tema del empleo, el tema de que le bajaron los ingresos de la familia, el tema que los precios están muy caros, el precio que los comercios cada día venden menos, los pequeños comercios sobre todo. Cayó la venta de los comercios 9%, pero puede ser que en ese promedio haya alguien que no le haya bajado y otro que le haya bajado 30%. Depende del contexto en el que tenga el almacén puesto. Entonces, por un lado son temas económicos y por el otro lado temas de seguridad pública. La seguridad estuvo interpelado, nos llamaba a sala el ministro Heber, y en 10 horas no presentó un plan de seguridad pública para el Uruguay. O sea, los que tenían la receta mágica de resolver el problema de la seguridad pública no lo pudieron hacer en 10 horas de llamada a sala. Ni en la reunión privada, ni en la reunión abierta. Entonces, digamos, por momentos se quiere tejer una historia que ya creo que los uruguayos no creen, de que el Frente Amplio está en una situación de confrontación. Pero ustedes ven que yo estoy sencillamente explicando qué le está pasando a la vida de los uruguayos. Constatable en las calles de Salto. Entonces, el problema no es un problema entre políticos, entre personas. Sanguinetti, yo soy un humanista cristiano. Toda mi vida fui más lector de cuestiones vinculadas al cristianismo, de la política autogestionaria, de las políticas de Juan Luis II, de las reflexiones de las encíclicas, que otra cosa. Si alguien quiere decir que yo soy un político radical, no es porque lo crea, porque un intelectual de la talla de Sanguinetti no lo cree, es para generar un desprestigio en una de las figuras del Frente Amplio. Y atrás salen varios, ¿no? Deshonestidad intelectual, cruzar líneas que luego volver atrás son muy difíciles, deslealtad institucional. Ustedes son periodistas de Salto. ¿Cuál es la deslealtad institucional que tuvo el Frente Amplio? ¿En qué momento? Cuando exhortó a vacunar, y Uruguay es el país de América Latina que más se vacunó, porque en un momento había falta de vacunas, pero ahora todos tenemos vacunas, y todos vacunamos. Y Uruguay sigue siendo el primer país en vacunación, porque todos exhortamos a vacunar. Cuando hicimos propuestas para abatir la crisis económica que iba a traer la pandemia,
¿En qué momento de esta historia del gobierno de la calle Pou hubo deslealtad institucional? ¿Con cuál institución? Yo, sin embargo, durante ese tiempo sentí duras críticas al Poder Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, a la Universidad de la República, a punto de decir que adoctrinaban a la gente. Imagínense que si adoctrináramos a la gente en la Universidad de la República, tendríamos mayoría parlamentaria. Hay una cantidad de egresados de la universidad pública que son de los demás partidos. Y esto ha salido de filas del Partido Nacional, no del Frente Amplio. El Frente Amplio ha defendido la institucionalidad porque es uno de los partidos más institucionalistas de América Latina. Y nosotros sentimos orgullo de serlo. Eso no quiere decir que creamos que todo está bien, pero no se puede decir cualquier cosa a cualquier valor, de cualquier manera. No se puede colocar a un presidente recién electo de Colombia al lado del principal narcotraficante de Colombia, darse cuenta que es un error y no pedir disculpas. Y al otro día decir que la mujer del fiscal Díaz es quien está con las causas de delitos sexuales y resulta que la mujer del fiscal Díaz nunca trabajó. Era la esposa de otro fiscal. Entonces dice, pero es amigo de Díaz. ¿Y hasta dónde llega el dislate? ¿Hasta dónde no ponemos, hasta dónde los periodistas, si no los estoy discrepando, nos tienen que poner noticia falsa? Esto es una noticia falsa, sobre todo porque los periodistas uruguayos firmaron un protocolo contra las noticias falsas en los que participaron todos los jefes de partido y también la Asociación de la Prensa Uruguaya. Entonces, hay un momento donde hay que poner, esta es una noticia falsa. Estas dos noticias, más muchas otras que dio, ¿no? El caso Nisman, todos estamos esperando que traiga las pruebas que iba a presentar en el Poder Judicial. Entonces, digamos, hay una cierta inconducta de algunos legisladores, y no de cualquier legislador, ¿no? De los primeros legisladores del gobierno, de la primera línea de senadores del gobierno. Entonces, ahí es donde tendrían que pedir racionalidad. No al Frente Amplio, que está hablando sobre una crítica que la oposición tiene que hacer, porque naturalmente si ve que las cosas están mal, lo que no puede hacer es guardar silencio. Pero lo estamos haciendo en este clima de absoluto respeto. Nosotros respetamos mucho al presidente de la calle, respetamos mucho a su gobierno. Hay miembros del gobierno que no respetan al Frente Amplio. Pereira, te han hablado seguramente algunos intendentes, autoridades departamentales sobre las políticas de frontera. Sí, y los centros comerciales. Yo creo que hay muchas ideas muy desilvanadas, ¿no? No todas son iguales, pero lo que no hay duda es que el Uruguay precisa una política de fronteras. Entonces, si el gobierno tiene voluntad de discutir, de conversar sobre política de fronteras, el Frente Amplio tiene uruguayos y uruguayas formadas profesionalmente para hacer una discusión sensata que al mismo tiempo que atienda una política de frontera, atienda a la realidad nacional en su conjunto, ¿no? Que no por tomar una medida luego rompas muchas otras cosas que hay, ¿no? O sea, que no alejes la frontera del lugar. Pero bueno, esto supone un desafío intelectual y político muy importante porque claramente, sobre todo los que hacen frontera con Argentina, están teniendo problemas de competitividad para sostener su negocio. O sea, cruzar la frontera es mucho más barato para ir a las termas y acá están cerca, ¿no? Es mucho más barato para comprar en el almacén y entonces la gente termina volcando sus escasos recursos a comprar del otro lado de la frontera. Esto se podría decir que siempre pasó, pero es que lo que pasa es que la diferencia actual es casi de 2-1. Cuando la diferencia tiene ese volumen, las políticas que hay que tener son tan específicas, distintas a la situación de la frontera con Brasil, que también tienen una situación de desventaja, pero que no es del volumen que tiene con la Argentina. Pero estamos dispuestos, en la medida que el gobierno convoque, estamos dispuestos a conversar. ¿Contempla la rendición de cuentas al Frente Amplio? No la conocemos, no la conocemos, creo que ni nosotros ni ellos. Hasta ahora creo que no la conoce nadie. Si usted la conoce, pero si no la conocemos. Mire, en la educación se anuncia, pero vaya a saber qué va a pasar, que van a haber 65 millones. En los primeros 2 años de gobierno perdieron 80. O sea que con este incremento presupuestario van a quedar 15 millones abajo de lo que tenía el presupuesto educativo en el año 2019. Contempla, ¿no? Si usted va a tener menos que en el 2019, ¿cómo va a contemplar? Se dice que va a haber algo para los policías, pero los policías están reclamando que no solo se los atienda verbalmente, sino salarialmente. Ustedes habrán visto un video en el que piden 20% de aumento. Por lo que yo entiendo, va a haber muy poco.
Se habla de una fórmula salarial, pero ayer el dirigente sindical José López dijo que hasta ahora no habían visto ni un solo artículo de la rendición de cuentas, igual de Frente Amplio, ni uno solo. Entonces podemos dar respuestas más concretas cuando el proyecto se presente. Y sobre los 40.000 puestos de trabajo que se mencionó el otro día. Pero yo, la verdad que no dio ningún fundamento de dónde se van a crear. También se ha dicho que este año va a ser récord en inversión productiva, en inversión pública. ¿Y dónde están las obras? Porque para que haya inversión productiva en un año, empiezan las obras en febrero, marzo, y uno ve un país movilizado por completo. Nosotros estamos recorriendo todo el país. No me refiero a mí personalmente, todo el Frente Amplio. Y eso no se está viendo. ¿Cuáles son las obras? Yo las que veo son las que empezó el gobierno del Frente Amplio. El Ferrocarril Central, el PM. Pero ¿cuáles son las obras que empezó este gobierno? No las veo. Para que sea año récord, ¿no? No las veo en infraestructura escolar, no las veo en infraestructura de salud pública, no las veo. Entonces, ¿cómo se van a construir 40.000 puestos de trabajo? Ojalá, porque ¿qué podemos más querer los uruguayos que se construyan puestos de trabajo? Es la aspiración máxima esa. Y hay que pelear para que se construyan puestos de trabajo. Pero no vemos cuáles son las políticas que van a traer como consecuencia los 40.000 puestos de trabajo. Hoy no lo vemos. Muchas gracias. Agregar algo que dijo el presidente, ¿no? Tiene que ver con políticas de fronteras. Hoy lo que nosotros vemos, y queríamos un poco plantearlo, son silencio en buena parte de la región. Hay mucho silencio y eso no está bueno. Cada vez son menos las voces que se están levantando para denunciar una situación que está perjudicando. Y estamos hablando que entre Bella Unión, Salto, Paysandú, Fray Bentos, cerca de 60.000 puestos de trabajo. Solo en Salto, entre la industria y el comercio, son 20.000 puestos de trabajo. Y hasta el día de hoy, a no ser algún centro comercial que haya dicho algo, pero después hay mucho silencio. Y eso nos preocupa porque prácticamente esta región del país se está quedando solo en este reclamo. Y lo segundo es que hace más de un mes que tuvimos una instancia con el presidente de la República en donde le planteamos esta problemática de la región. Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, incluso el departamento de Soriano. Un mes y medio. Se habló de muchas propuestas, de muchas fórmulas alternativas que podían encontrarse. Pasó un mes y medio, la situación, no hay una propuesta que atienda la situación de fondo. La única que se planteó fue un incremento, en todo caso, de la rebaja de los combustibles, ¿no? Con el IMESI que pasó del 24 al 30, pero que no fue efectiva. Porque en realidad hay más de 25 pesos. Hay más de 25 pesos de diferencia entre Uruguay y Argentina. Por tanto, el gobierno hizo una renuncia fiscal o una renuncia tributaria que no tuvo ningún impacto en la región. No hubo ninguna respuesta a aquella reunión que se hizo hace un mes y medio. Uno no lo entiende, porque está en juego mucho trabajo. Está en juego el trabajo de 60.000 uruguayos en esta región del país. Y lo que encontramos es, hasta el día de hoy, silencio también, indiferencia. Por eso, hoy, aprovechando la presencia del presidente del Frente Amplio, plantearlo públicamente, porque bueno, lo venimos haciendo, pero está claro que con la presencia de Fernando aquí en Salto, sin duda que va a tener un alcance, una difusión mayor, porque sin duda es una gran preocupación. No vemos que tampoco vaya a cambiar. Esta situación ya tiene años. Es cierto, es el momento de mayor diferencia de precios entre Argentina y Uruguay. Hay propuestas, pero del otro lado no hemos recibido hasta el día de hoy nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan buena jornada. Igualmente por ustedes.